me cansé de darle vueltas noche y día sin parar. Ya me cansé de coludirme tiernamente con mis pesadillas. Ya me cansé, ya me cansé de desangrarme cada noche hasta el umbral. Ya me cansé de dar amor y mendigar sin recibir a cambio. Ya me cansé. Todo lo que escucho son palabras falsas. Tantos nudos, varios miedos pesan menos de lo que se necesita para amar. Ya me cansé del miedo que carcome el ser en soledad. Ya me cansé de destriparme en cada intento de mostrarme viva. Ya me cansé, no dejaré irme paso pese al daño, pese al miedo. No dejaré arrojarme a las hienas con la carne viva. No dejaré, porque soy el fuego que brota en mis venas, con el pecho abierto y mi alma redimida, que esta vez ya tuvo suficiente de cobardes que no saben amar, que no saben amar. Desde Renca para el mundo, www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las 7:02. Nuestra programación está hecha para ti. Lunes, 19 horas. Gente como tú. Martes, 19 horas. No más. Miércoles, 19 horas. Voces artesanales. Jueves, 19 horas. Pauta abierta. Social, político, cultural y la música que a ti te gusta escuchar. Renca Contigo. Ahora, nuestros programas en vivo y envasados están en frecuencia 107.5 FM. La música chilena tiene su espacio en Radio Renca Contigo. Todos los estilos, todas las épocas y todos los artistas tienen cabida en Producto Nacional, el programa dedicado a difundir a la música chilena. Nuestra historia, sus artistas y su música se toman la radio en Producto Nacional, con la conducción de Alexander Flores. Miércoles, 20:30 horas. Producto Nacional. Solo en Renca Contigo. Para empezar quisiera abrir mi corazón.
Eduardo Castro y los quiero dejar cordialmente invitados a escuchar las mejores mezclas tributando y emulando a las mejores radios ochenteras del país. Viernes y sábados, 20 horas. Retro Discotech. En Renca Contigo. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Renca Contigo. En primavera te acompaña Radio Renca Contigo. Comienza tu programa No Más, junto a Nelson Viveros. Todo el acontecer político, social y con grandes invitados para analizar la contingencia nacional en radiorencacontigoweb.com. El panorama mundial es desolador por el encono de las fuerzas retardatarias de la humanidad en continuar sembrando de muerte en los distintos puntos del planeta, especialmente de mujeres, niños y ancianos, cuyo tenebroso punto más alto ocurre en tierras palestinas, por medio del apartheid y el genocidio del sionismo israelí. Esto ocurre con la total insensibilidad e indolencia, el cinismo y la impunidad mundial, en especial de la culposa complicidad de los países occidentales, no obstante el apoyo y la solidaridad de los pueblos del mundo que no comparten los discursos de sus cínicos gobernantes, que avalan la muerte por mantener sus privilegios y sus enclaves económicos militares en el Medio Oriente y en África. Hace 4 años atrás la situación no variaba mucho, solo que ahora los horrores se cometen ante la mirada atónita de los pueblos, conmocionados por la barbarie de gobernantes desquiciados, ultraderechistas y neofascistas que imponen a sangre y fuego el cercenamiento de derechos mínimos. Si hace 4 años atrás en varios países del mundo se abrían esperanza de poner un alto y cambiar el rumbo hacia el colapso al que nos empujaban los gobiernos de distintos signos y colores, hoy esto pareciera que se esfumara y la posibilidad de construir proyectos y alternativas distintas no está en la hoja de ruta de los políticos y representantes que actúan en nombre de los pueblos. En Chile, a 4 años del octubre combativo, debemos decir que a pesar de los costos en vida que significó levantar la cabeza para decirle al mundo que no queríamos perpetuar el neoliberalismo, los cambios que se impulsaron no llegaron y por el contrario hoy nos encontramos con el fortalecimiento de un modelo político, cultural, económico y social defendido por un gobierno que se instaló precisamente gracias al ímpetu digno de su pueblo en lucha para solamente continuar el modelo heredado de la dictadura. Octubre de 2019 fue la síntesis de muchas luchas que se venían incubando en nuestro pueblo, que desencadenó su furia y creatividad en los territorios, plazas y poblaciones, hastiado de la zona de sacrificio, extenuado y empobrecido con el trabajo precario y mal pagado, harto de una educación discriminatoria, de mala calidad, empobrecida, entregada al empresariado, cansado del robo de las ISAPRES y de la pésima atención en salud, indignado de ver a nuestros padres, madres y abuelos con pensiones de hambre que les alcanza apenas para su subsistencia, violentado de tanta matanza y abusos en el Gualmapu, enrabiado ante tanta corrupción, privilegios e impunidad de la que gozan los altos mandos de militares, policías, políticos y empresarios, que se coluden y se hacen millonarios con las plata de todos nosotros. Fue un desencadenamiento de una gran energía popular, en que se vio a un pueblo que emprendía el camino de la rebelión y la propuesta,
pero que no logró constituir un proyecto de poder alternativo al podrido y corrupto poder actual. El tiempo que se nos acerca, cual sea el resultado del fraudulento plebiscito que se nos aproxima, creará mayores condiciones para desencadenar las nuevas rebeldías de los trabajadores y del pueblo en las calles de Chile. Hoy es tiempo de concluir los aprendizajes que nos dejó la revuelta iniciada en octubre de 2019. Por ello, el programa de esta tarde apunta a ese objetivo. Esperamos que sea un aporte. Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza No Más en nuestra radio Renca Contigo. Para abordar el examen de esos intensos periodos de lucha que hubo a partir del 19 de octubre de 2019 y lo que ha acontecido hasta el presente, contamos con un invitado altamente calificado. Es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia de la USACH, doctor en Investigaciones de Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la FLAX en México y en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca, España. Postdoctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de eso, posee una amplia trayectoria en docencia de pre y posgrado y en gestión académica, destacando su desempeño como director académico del doctorado en Procesos Social y Político en América Latina de la Universidad Arcis, coordinador de postítulo y posgrado de la Universidad Central. En fin, tiene una vasta experiencia, más que en su área de investigación que ha efectuado, están los temas de Estado y sociedad civil y conflictos sociales en Latinoamérica. Ha publicado muchos libros, como Proceso Social y Político y la Historia Reciente de América Latina, de 1820 a 2010, Autoritarismo y Democracia en la Política Latinoamericana, Democracia, Ciudadanía y Política en la Sociedad Neoliberal Triunfante, Chile 1990-2010, en fin, y otros tantos títulos. Nos referimos a nuestro amigo sociólogo Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Un placer volver a estar acá con usted en Radio Renca. Un saludo a todos los auditores y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento y posteriormente también en las diversas plataformas que se posee en las redes sociales. Un gusto volver a estar contigo conversando sobre estos apasionados temas. Lo mismo podemos decir nosotros de nuestra parte. Comencemos a conversar. Conversemos. Traté de hacer una semblanza del tema que vamos a hablar al inicio, en palabras que finalicé hace poco. Me gustaría saber cuál podría ser un resumen tuyo acerca del proceso político, social y cultural que ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019. ¿Cómo lo podrías resumir en sus principales? Mira, en resumen histórico que uno podría realizar del periodo que va de octubre del 19 hasta la fecha, yo lo calificaría como una regresión histórica en un giro de 360 grados. ¿Qué quiere significar esto? Que nosotros partimos en octubre con una irrupción social, con un estallido, como se le nombra, también una revuelta, una rebelión, etcétera, diferentes formas y conceptos para referirnos a ese acontecimiento que se abrió en octubre del 19, en la cual se plantearon una serie de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad chilena en los últimos 30 años, y especialmente todos los que eran los problemas de desigualdad, de abuso, de rabias, iras, enojos contenidos con respecto a la forma como opera el mercado en la sociedad chilena y en la forma como también se manejan los asuntos públicos y políticos en la sociedad nacional. Eso explotó en octubre como consecuencia de un hecho bastante fortuito, diría yo, y bastante pequeño, porque fue un alza del pasaje del metro
¿cierto?, del Metro de Santiago, lo que llevó a que jóvenes estudiantes iniciaran una protesta local, santiaguina, que prontamente se volvió local y se amplió al país, ¿cierto?, en diferentes formas a partir del 18 de octubre, cuando se manifiesta con toda la rabia posible en contra de esa alza a través del EVADE. Eso todo lo conocemos. En esa primera fase de la protesta, de la salida a la calle, de la ocupación de los espacios públicos, que se hizo masivamente y que era la más contundente manifestación social que había registrado la historia reciente del país, y especialmente dentro de lo que se conoce como la democracia protegida a partir de 1990 en adelante. Esa manifestación de millones de personas que se registró el 25 de octubre, venía, ¿cierto?, a manifestar todo aquel descontento acumulado a lo largo de los últimas décadas, diría yo, no últimos años, décadas, en la cual operaba y opera el sistema neoliberal en Chile. Y se propusieron, para hacerlo bien resumido, tres grandes cuestiones. Primero, la renuncia del presidente de turno en ese momento, Sebastián Piñera, que había asumido recién en el año 18, y ya en el 19 tenía este poderoso movimiento ciudadano y popular en las calles que exigía su renuncia. Su renuncia, y tal vez la renuncia del presidente también implicaba la caída, la destitución, el desmoronamiento de todo el sistema político chileno que había regido al país desde 1990 en adelante. Una segunda manifestación de ese encono, de esa rabia, de esa molestia, de esos enojos, de esas iras que se manifestaban en las calles, estaba en una consigna que se manifestaba en diferentes formas y se escribía en las paredes de la ciudad, que era que el neoliberalismo que había nacido en Chile muere en Chile. Por lo tanto, en ese sentido, era una manifestación en contra de las formas neoliberales de dominación, y eso se expresó en una serie de acciones violentas en la cual, ¿cierto?, se saquearon, se quemaron todos los símbolos del capital neoliberal. Y conjuntamente con esas dos grandes demandas, exigencias de esa ciudadanía movilizada en rebeldía, con una potencia política muy fuerte, estuvo una tercera, que fue la demanda por una nueva constitución política. La demanda por una asamblea constituyente democrática, una asamblea constituyente inclusiva, una ciudadanía soberana, democrática, para redactar una nueva constitución política que reemplazara a la constitución de 1980-2005, y digo 1980 porque es la que se reformó en el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. Esas tres grandes demandas se plantearon con fuerza, yo diría que hasta el 12 de noviembre del 2019, después de una huelga, de un paro, de una detención de faena y de actividades realizada y convocada, ¿cierto?, por la Asamblea Social o el grupo social que convocó a esa movilización, y que fue bastante masiva, bastante fuerte, y que eso tuvo una respuesta, y la respuesta del poder constituido fue de los actores del orden, político, es decir, los partidos políticos del orden, unificados todos, oposición y oficialista, es decir, la oposición de aquella época, que eran los que hoy día están en el gobierno, ¿cierto? Más, ¿cierto?, los partidos del orden, del gobierno oficialista, acordaron realizar, ¿cierto?, un pacto que le llamaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución Política.
Eso significó, entre otras cosas, institucionalizar el conflicto que se había abierto en octubre del 19. Constitucionalizar ese conflicto. ¿Qué significa constitucionalizarlo? Significa que todos los problemas sobre los cuales la sociedad o grupos importantes de la sociedad se manifestaron, que reclamaron, que exigieron su término, fueron encerrados, por decirlo de alguna forma, al interior de una problemática constitucional. Y que si se transformaba, se cambiaba, se modificaba la constitución política, eso daría paso a la solución de todos los problemas que allí se habían manifestado a lo largo de ese periodo, del periodo de octubre hasta noviembre. Es decir, el fin de la AFP, el término de la ISAPRE, el mejoramiento de la previsión social, la educación, la salud, etcétera, etcétera, todos los problemas sociales y económicos que se habían presentado a lo largo del tiempo y que tenían a sectores importantes de la sociedad en una situación bastante incómoda, para no llamarlo de otra manera. Por lo tanto, institucionalizar significa que toda la problemática salta desde la calle a las instituciones políticas, al Congreso, al gobierno, a los partidos políticos, a los actores que están dentro del sistema. Y constitucionalizarlo significa, mire, vamos a resolver todo esto a través de un cambio constitucional, pero antes les vamos a preguntar si ustedes quieren cambiar la Constitución 1980-2005. Eso, desde mi punto de vista, yo lo sostuve en su primer momento, era meter todo ese proceso, toda esa potencia popular, toda esa potencia rebelde, toda esa energía social y política que emanaba desde los grupos que estaban en las calles protestando, era encerrarla en una jaula de hierro, usando el concepto de Max Weber, en una jaula de hierro que era cambiar la constitución política. Y por lo tanto, eso pasaba desde la calle a la institución, y en este caso la institución iba a ser una convención constitucional que iba a redactar una nueva constitución. Ya sabemos lo que pasó, podemos hacer el seguimiento histórico, pero nos damos cuenta de que después de todo ese proceso, hoy día, justamente ayer se entregaba un segundo proyecto constitucional elaborado de otra forma como se había sido elaborado el de la convención y que fue rechazado el 4 de septiembre del 22, nos encontramos que ahora nuevamente tendremos que ir todos los ciudadanos y ciudadanas a sufragar el 17 de diciembre a favor o en contra de este nuevo proyecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Y adelantando un poco, ¿cierto? Si gana el voto en contra, que todos esperamos que así sea, que gane el voto en contra con una mayoría sustantiva y manifiesta, para que pueda revertir ese proceso que tú bien señalabas como espurio, volvemos a la misma situación que teníamos en septiembre, octubre, antes del 18 de octubre del 19. Volvemos a la misma constitución. Y si gana la opción a favor, que es apoyar a esta constitución redactada por la mayoría de derecha, tanto de extrema derecha como de la derecha, como se dice ahora, tradicional, es decir, la constitución que escribieron, redactaron los actores que representan a la clase dominante, si gana ella, sería lo peor que le puede pasar a la sociedad chilena. Es decir, por esa razón digo que el proceso político chileno, que es un proceso tremendamente atractivo desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque es enigmático, porque es tremendamente cuestionador de todas las teorías y de todos los planteamientos teóricos, analíticos, epistemológicos que podemos hacer sobre un proceso histórico, nos remite hacia atrás, nos saca de ese momento de cambio y nos remite a una situación de status quo.
Por eso yo he sostenido, Nelson, que este proceso es un eterno presente. No hemos salido de la coyuntura de octubre y que tenemos que romper esa maldición, si tú quieres, social, en que no apostamos por el cambio, sino que apostamos por la situación de mantener las estructuras, las principales estructuras de dominación que este país establecieron hace ya 45 años o 46 años, si tú quieres ponerlo a partir del año 75, 76, cuando se hace la aplicación del tratamiento de shock y se pone en marcha el proceso de acumulación neoliberal. Eso significa que no hemos salido de la situación neoliberal, lo mantenemos dentro. Y todas las cosas que se plantearon, que la mayoría de la gente que salió a la calle planteó en esas movilizaciones fantásticas desde octubre hasta noviembre, e incluso diríamos hasta marzo del 20, y después viene el encierro producto del COVID-19, que es un elemento que hay que tener presente siempre en la situación. Todas esas condiciones que se pedían modificar, cambiar, alterar, transformar, se mantienen idénticas hasta el día de hoy. Es decir, todo se mantiene igual, salvo, yo diría, esta sensación de que hoy día la sociedad chilena no sabe para dónde ir. Si ir al cambio radical, a un cambio mínimo, o mantener las cosas tal como estaban, o quedarnos con esto, o quedarnos con lo otro. Es decir, es una situación muy paradojal. Imagínate toda la gente que se opuso a la Constitución del 80 y de la Constitución que emanó también del acuerdo entre la derecha y la concertación en el 2005. Si quieren evitar que gane el actual proyecto constitucional, hay que ir a votar a favor o en contra, a favor o en contra, por decirlo así, de la Constitución 1980-2005. Porque la mayoría de las personas sostienen, y todas las encuestas que se han realizado también lo señalan, de que la gente no quiere tener más proceso constitucional. Y esto puede ser que este silencio constitucional, este eterno presente, se nos mantenga durante un buen tiempo más. Es como que no hay fuerza social que emane desde cualquier punto de la ciudadanía o de la sociedad que pueda romper este hechizo, por decirte de alguna forma, ya que estamos tan cerca de esta fiesta loca que es Halloween, como que es lo que manifiesta lo que existe hoy día. Tú andas a la calle hoy día, están todos los niños recorriendo las casas pidiendo dulce como si fuéramos Norteamérica. Eso también implica una lectura de la hegemonía de lo imperialista de nuestra sociedad, de la dominación imperialista de nuestra sociedad, que manejada de distintas formas, hoy día tiene a todos, a los chicos saliendo a pedir dulces, o a los grandes, no tan grandes, digamos jóvenes, vestidos, disfrazados. El otro día venía en el metro y venían llenas de personas disfrazadas porque iban a una fiesta de Halloween. Sí. Lo que te da cuenta de la locura que tiene esta sociedad, que como dijo en su momento el antipoeta, dijo que teníamos una modernización con M de McDonald's. Es decir, nosotros somos la sociedad más norteamericanizada del Cono Sur, ¿no? Entonces eso también implica ciertas situaciones que la sociedad parece que no querer mover. Ahora, podemos pasar a qué aprendizaje podrían haber tenido los sectores sociales, los ciudadanos, sectores populares, la plebe, de lo que fue la rebelión de octubre. Pero yo quería hacerte esta idea de que estamos al interior de un eterno presente, que hemos vuelto al punto de partida, y de ese punto de partida parece ser que no vamos a salir en lo inmediato.
O sea, nos estamos mordiendo la cola, como el perro que se muerde la cola. Exactamente. Y empieza a girar en torno a él. Exactamente. Mira, nos están saludando desde Jujuy, el norte de Argentina. Julio Candia Soto, gracias Julio. Te recuerda a ti especialmente, es el mejor voz que se tiene acá. También Gloria Silva Núñez, profesora, que es candidata a dirigente en el Colegio de Profesores en la próxima elección, ¿no? Y nos vuelve a sintonizar desde el Valle de la Concagua, ¿no? Gracias, Gloria Silva Núñez, de la letra B, de la letra Somos Historia, ¿no? Bueno, esta situación paradojal que vive el país, ¿no? Tremendamente impactante, sea cual sea el resultado, da la impresión de el 17 de diciembre en el plebiscito, el panorama no va a ser para mejor que permita incubar esperanza de que la situación pueda cambiar. Por el contrario, va a continuar o empeorar, ¿no? Porque los problemas de fondo no están resueltos. Los problemas que motivó a que la gente saltara a las calles, a las plazas, masivamente en todo el país, siguen presentes y se han agudizado. La inflación sigue creciendo, empobreciendo más aún los hogares, los trabajos se hacen escasos, hay desempleo creciente, sigue creciendo el desempleo en Chile sostenidamente. Llevan como 9 o 10 meses en que el desempleo ha ido creciendo mes a mes. Ir a la feria, al supermercado, al almacén de la esquina, a abastecerse lo más mínimo básico sale cada vez más caro, con un billete esquivo en los bolsillos de los trabajadores y el mundo popular, con un ambiente deprimido donde McDonald's, y como decías tú, el Halloween, camino a la radio y yo vi al niño acá en la comuna de Renca disfrazado y innumerables puestos vendiendo máscaras y toda la parafernalia propia de una sociedad ajena a la nuestra, ¿no? Que se trae, se impone, que demuestra la dominación imperialista, como señalabas tú. Porque cuando en los aspectos culturales, en el desarrollo de las prácticas sociales, asumimos formas de vida y valores y uso extraños a nuestra cultura, estamos perdiendo la esencia nuestra, ¿no? Nuestra dignidad se resiente. ¿Cuáles fueron las principales carencias y debilidades del movimiento pasado, ¿no? Para ir un poco apuntando factores que... Sí. Mira, es interesante tu pregunta, Nelson, porque yo creo que varios de nosotros, las personas que hemos estado preocupadas de analizar críticamente el acontecimiento y el proceso histórico que se abrió en octubre del 19 hasta ahora, hemos ido detectando algunas falencias, algunas debilidades, algunos problemas que tuvo ese movimiento, esa acción colectiva multitudinaria que logró, ¿cierto?, golpear y agrietar, como yo he dicho, los muros de la dominación, pero no fue capaz de generarle grietas profundas que le provocaran su derrumbe. ¿Y cuáles serían esas situaciones? Desde un punto de vista uno podría decir hay dos grandes falencias. En primer lugar, esto no el octubre del 19 no fue una acción concertada, planificada, articulada por un conjunto, por ejemplo, de movimientos sociales que en un momento determinado, a partir de una cierta lectura coyuntural o estructural, se plantearan una suerte de rebelión, una suerte de protesta masiva en contra del gobierno de turno, en contra de la dominación y por la reestructuración de todo. El movimiento no fue la acción de movimientos sociales estructurados con fines
comunes, compartidos o solidarios entre ellos. Si bien es cierto, hay un movimiento social que uno tiende a reconocer, pero hay una serie de problemáticas en su reconocimiento como tal, que es el movimiento de los estudiantes secundarios que se movilizaron ellos inicialmente y posteriormente fue la concurrencia, la convergencia de numerosos actores, sujetos que llegaron a protestar en ese momento. Pero no hay la acción de movimientos sociales propiamente tal. En Chile, para ser bien franco, hay pocos movimientos sociales. Lo que hay más son activismos sociales. Yo hago la diferencia entre lo que es un movimiento social y lo que es un activismo social. Yo tengo la impresión de que en octubre, noviembre y también diciembre, como también en enero y marzo del 20, se manifestaron activamente grupos que tenían distintas intenciones, tenían distintos objetivos, tenían distintas lecturas y se manifestaban de acuerdo también a determinados repertorios, formas de hacerlo, ¿no? Y eso era una diversidad y una pluralidad muy alta. Sin embargo, ninguna de esas pluralidades, ninguna de esas diversidades, ninguno de esos activismos tuvo un hilo conductor que pudiera, organizar una masiva y contundente respuesta al poder establecido. Si bien es cierto, la demanda de la renuncia de Piñera estuvo en los primeros días, como también el fin del neoliberalismo también estuvo en los primeros días y primeras semanas, y posteriormente toma fuerza esta idea de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, son cuestiones que van apareciendo pero sin ninguna articulación. Entonces, desde movimientos sociales no hay, y como decía yo, pocos movimientos sociales y más activismo. Para dejar claro, yo reconozco 3 movimientos sociales en Chile en las últimas 2 décadas, o 3 décadas, si tú quieres. El movimiento social mapuche, que es un movimiento que tiene una identidad histórica profunda, tiene una conflictividad específica con el Estado Nacional y tiene un proyecto específico también de qué es lo que quiere para el futuro. El movimiento mapuche lo que busca es recuperar territorio, es decir, tierra, territorio, y al mismo tiempo plantearse el autogobierno y la autonomía. Ese es el proyecto que tiene el movimiento mapuche desde los años 90 en adelante. Y es un movimiento estructurado en el largo plazo. Pero de ahí, ¿qué otro movimiento tenemos en Chile? Tenemos la irrupción en el año 2018 del movimiento feminista, que a partir de ciertas situaciones que viven las estudiantes, mujeres, valga la redundancia, las estudiantes, en distintas universidades, estalla y saca a la luz y pone dentro de la discusión de la sociedad el tema de la condición de la mujer y su problemática y sus cuestiones de derechos, que son muy bien recibidas y que son parte de un proyecto y que debieran ser parte de un proyecto de cambio. El movimiento mujer. Pero el movimiento de mujeres es el 18. Y finalmente este movimiento transitivo en el tiempo, con ciertas visibilidades e invisibilidades, con cierto momento y desaparecimiento, que es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene manifestaciones en el 2001, después el 2005, el 2006, con la Revolución Pingüina, después saltamos al 2011, con la rebelión de los estudiantes universitarios, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que a partir del 2014, 2015, el movimiento estudiantil duerme el sueño de los justos. Muchos dirigentes están en el gobierno también. Bueno, no está el movimiento estudiantil actuando hoy día en la sociedad chilena. Claro, una cosa es que sus dirigentes en un momento determinado pasen al gobierno, como pasaron los
los dirigentes, porque ya, y por eso digo la condición transitiva de los estudiantes. Son estudiantes que salen a los 23, 24 años de la universidad y bueno, y se transforman en trabajadores, en funcionarios o lo que fuera, pero ya dejan ser parte del movimiento estudiantil. Sí. Y el movimiento estudiantil hoy día, ¿cierto?, no tiene... Fíjense ustedes las problemáticas que han tenido el movimiento estudiantil chileno para la representatividad. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tenía serios problemas para lograr el quórum necesario para lograr establecer sus dirigentes. Y lo habían establecido allí por el 45% del universo electoral estudiantil, con lo cual refleja una ausencia de la mayoría de la población votando o participando en la organización principal de los estudiantes, que es la federación. Bueno, por lo tanto, la revuelta no fue la realización de movimientos sociales, punto 1. Punto 2, tampoco fue la realización de partidos políticos. Y esto también implica una cierta lectura, porque es necesario plantear que los partidos muchas veces tienen, y lo han tenido, ciertos programas que son de carácter nacional, que tienen articulaciones, que tienen trabajo territorial, que tienen una serie de estructuras que le permite, cierto, ser un actor político relevante. Octubre fue, en base a una consigna, avanzamos sin partidos. Es decir, cuando llegaba la gente de los partidos, los militantes con sus banderas, con su símbolo, eran expulsados. Por lo tanto, la manifestación fue antipartidos. Ahora, el hecho de que no existan partidos puede ser relativo, si es bueno o malo, pero habría que calibrarlo y medirlo en términos de cómo los partidos son capaces de dar orgánica, de dar organización, de producir, ¿cierto?, una conducción, y el movimiento no tuvo ninguna de esas cosas. No tuvo conducción. Y por lo tanto careció de una dirigencia política, una dirigencia social. Fíjense que en la época de las grandes protestas nacionales en contra de la dictadura, siempre hubo una organización, siempre hubo una dirigencia que convocaba, que dirigía, que podía negociar, que podía entablar, incluso con el poder dictatorial, relaciones. Acá no hubo nada. Se carecía de una conducción, de un programa. Entonces, todas esas fueron debilidades. Fíjense que el movimiento se parece mucho, el de octubre, se parece mucho a lo que fue el movimiento español del en el 11. Allá por el año 11, cuando se levantan y se toman la plaza de Madrid, ¿no?, la Plaza del Sol, y se hacen grandes convocatorias, pero se niegan a formar partido. Se niegan a participar en las elecciones presidenciales de ese año, etcétera. Y solamente después de esa experiencia, después de haber visto el vacío, deciden, ¿cierto?, formar Podemos. Pero ya el influjo del cambio había pasado y Podemos no tuvo la capacidad, no tuvo, ¿cierto?, la potencia para poder dirigir el proceso político de cambio en España. Y en España nos vemos que están también debatiéndose en la posibilidad de entrar en una dominación, en un gobierno de derechas, etcétera, ¿no? Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, uno dice, un movimiento, por muy potente, por muy rebelde, por mucho gente en las calles, por mucho copamiento, por mucha expresión de descontento, si no tiene una dirigencia, si no tiene organización, si no tiene programa, no se avanza para ningún lado. Eso es claro si esto lo comparamos, por ejemplo, con los procesos de cambio que se vivieron en países cercanos o vecinos nuestros, como fue, y quiero colocar el caso del movimiento sociales que estallaron en el 2001 en Bolivia. El movimiento social que estalla en Bolivia, ¿cierto?, tiene finalmente una conducción a través de lo que se llama el
un partido pequeñito que permite organizar, y más encima se establece una alianza con los movimientos sociales y que logran estructurar una salida institucional y logran realizar una asamblea constituyente y logran hacer un cambio constitucional en Bolivia y permite un gobierno progresista como el de Evo Morales, y que lleva a cabo hasta el año 19, en la cual se le da un golpe de Estado. Entonces, si uno va a la situación como se produce el ascenso de Correa, Rafael Correa, en Ecuador, sucede lo mismo. Toda esa potencia ciudadana de la rebeldía, de los forajidos, como se le llama, o como se le denominó a toda la gente que salió a la calle en Quito y en Guayaquil y otros lugares, ¿cierto? Es recogido y conducido por el movimiento, ¿cierto?, de Rafael Correa, y que le conduce al gobierno. Es decir, ahí queda claro de que si tú no tienes una organización, si no tienes tú la articulación, no tienes plataforma, es imposible llegar a conquistar situaciones de poder. Y lo que le faltó a la protesta fue justamente la lucha por el poder. No, se quedó corta en la lucha por el poder. No, en otras palabras, y quiero decirlo francamente, no disputó el poder. Ese es el problema. Fue una de las manifestaciones más neoliberales, y discúlpenme el concepto, más neoliberales que yo he podido observar en las sociedades de América Latina como también de Europa. ¿Por qué? Porque justamente fue una manifestación que más parecía carnaval, que más parecía una catarsis, que más parecía una manifestación de muchas cosas, pero lo menos disputa del poder. Y la política es, y así lo ha enseñado siempre desde Maquiavelo, ¿cierto?, en adelante, es la disputa por el poder, la conservación y obtención y ampliación del poder. Y también lo dijo Lenin, para qué decir otra cosa. Uno a Lenin y a Maquiavelo en esta reflexión. La responsabilidad de que no discutamos del poder, yo siempre lo he dicho, la tiene un señor que se llama Michel Foucault. Michel Foucault, en todo su escrito, en todas sus elaboraciones teóricas, desconstruye la idea de que el poder está localizado donde la teoría política moderna desde Maquiavelo en adelante lo había colocado, que era el poder del Estado. Y Foucault, muy certeramente para otras cosas, nos dice que el poder está en todo lugar, que todas las relaciones son de poder, y que hay micropoder, macropoder y mesopoder, pero que el poder no reside solo en el Estado. Y ahí yo creo que esa falla ha estado presente en la forma de hacer política en las sociedades neoliberales a partir de los años 80, 90 en adelante. Se desconstruye la idea de la lucha del poder. Fíjate tú que incluso el movimiento zapatista, que yo admiro mucho, tiene esa misma concepción de no discutir el poder y de construir poder desde abajo y desde la izquierda. Pero llevan 20 y tantos años en la misma situación, encerrados en la selva de la Candona. Mientras que el movimiento de Correa, el movimiento de Evo Morales, o los movimientos que se articularon en esa ola progresista de los 90, de finales del 90, sí se plantearon las disputas del poder. Y eso es lo que los llevó a tomar el poder o conducir el poder del Ejecutivo, por lo menos el poder del gobierno en su estado, y modificar formas de estado. O sea, tú estás planteando, Juan Carlos, una explicación que descansa en la mente, en la cabeza de quienes impulsan o se incorporan a procesos en marcha impreparados, porque no tienen la situación de disputa por el poder en sus pretensiones. Ayudaría a esa conclusión la experiencia que me tocó vivir a mí con Unidad Social, ¿no? Que existía
se había organizado anterior al movimiento que se inicia en octubre del 2019. Incluso a comienzo del 2019 hay un gran paro, una movilización convocada por Unidad Social. Sí, la mesa de unidad social. Sí. Claro. Y la mesa de unidad social, pero era en realidad, en términos generales, unidad social era una asamblea, ¿no? Sí. Se llenaban salas de cientos de personas, representantes de organizaciones y movimientos variados, ¿no? En esa condición me tocó vivir asistir regularmente a esas reuniones. Y nunca se planteó cuando algunas voces levantamos la idea de poner el tema de cómo construir un poder alternativo, un poder dual, ¿no? Al existente, fuertemente manejado por las fuerzas políticas imperantes, herederas de la dictadura, aunque aparecían como siendo originalmente rivales, pero después, con el acuerdo que sanciona la salida, entre comillas, honrosa de Pinochet del mando del país, se establece una serie de acuerdos que en el fondo fue consagrar, ¿no? La defensa del modelo impuesto económico social durante la dictadura. Entonces, ese poder nunca fue cuestionado, ¿no? Y cuando se planteaba por distintas voces, pero eran minorías, ¿no?, las que se escuchaban en esas asambleas, en esas reuniones, nunca estuvo, ¿no? El acuerdo de ver cómo levantar el tema, cómo analizar, entrar a última hora a la discusión del tema para buscar salidas, fórmulas, ¿no?, de construirlas si es que hubiese acuerdo de tal cosa, pero ni siquiera para discutirlo no hubo voluntad. Y en medio del proceso la mesa de esta unidad social también fracasó, ¿no? Hay mucho de burocracia en esto. Yo creo que es momento de levantar algunos temas y que me gustaría conocer tu opinión, porque tú has señalado que el movimiento y las organizaciones sociales están débiles, ¿no? Y tiene una debilidad creciente. Da pena ir a las sedes de grandes organizaciones, que son agrupaciones de sindicatos nacionales, organizaciones nacionales, o sea, son confederaciones, y pena las ánimas del movimiento que eran bulliciosos, eran palpitantes. Hay un proceso, por ejemplo, de negociación del sector público en este instante en marcha, que poco o nadie sabe que existe, ¿no? Y están discutiendo, conformando mesas, más de una decena de mesas distintas para analizar problemas supuestamente de todo el sector público, no solamente el aparato central del Estado, vale decir la ANEF, sino que también organismos descentralizados, pero que son trabajadores públicos, ¿no? Y no hay atención. La misma crisis de la educación que hoy día se tiene en los servicios locales de educación pública, y que tiene un conflicto tremendo en Atacama sin solución hasta ahora, es producto de no se escucha la voz de ahí de las organizaciones sociales. Los profesores directamente involucrados sí, pero el resto de las organizaciones, el magisterio, y no solamente estoy hablando del colegio de profesores, hay también otras organizaciones que van más allá del colegio de profesores, que tienen incluso la forma de ser sindicato, porque dependen, son trabajadores dependientes normalizados a través del Código del Trabajo, por lo tanto la organización social corresponde a la de sindicatos propiamente tales. Tampoco, no, se les ve. Por ejemplo, en esta coyuntura no hay postura, no hay posición, por lo menos conocida. A lo mejor la hay declaraciones, pero intento de poder incidir en un proceso tan serio y grave que tiene paralizado durante largo tiempo la educación pública de toda una región, o de los 9 colegios que no fueron pagados los salarios de los profesores, que obligó a los profesores a salir a la calle para poder exigir que le pagaran sus salarios. No hubo respuesta ni atención, salvo declaraciones de dirigentes que son siempre los mismos. Entonces tenemos un problema grave, serio, ¿no? Junto con
la noción que tú planteas de la ausencia de una opción política de poder, ¿no? Por parte de los sectores que se percaten de que no es posible dentro del marco de la actual institucionalidad pensar en soluciones al hambre, a la miseria, a abaso, a la corrupción, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué habría que hacer para quebrar esa situación? ¿Qué está faltando? ¿Cómo hacerlo? Yo tengo la impresión de que hoy día existe una perplejidad en grandes sectores de la población chilena. Hay decepción en otros, hay desesperanza en muchos, y existe lo que uno podría decir: quedémonos tranquilos para que esto no siga avanzando, esta situación de penuria, de situación de crisis, esta carencia de todo, para que no nos ocurra lo mismo que nos puede estar pasando en Argentina o puede estar pasando en otras latitudes de América Latina. Entonces hay como una situación de decir, esperemos. Todos están en compás de espera, está todo en suspenso, todo está en una suerte de decir qué es lo que viene. Mientras no se definan cuestiones centrales en nuestra sociedad, es que no se defina o no se salga de esta eterna coyuntura constitucional, aunque mucha gente, yo tengo la impresión que su vida no pasa por los asuntos constitucionales, pero lo ven como algo que no está resuelto, que está pendiente, y por lo tanto no quieren comprometerse en nada. Fíjate tú que el mismo conflicto que tú estás señalando, el de Atacama, es que producto de lo que fue el acuerdo de establecer una nueva educación pública y se pone en marcha aquello, tampoco hay una atención por parte del gobierno actual de querer socorrer a tiempo, porque no pueden pasar 52 días o 60 días de un conflicto de esa naturaleza y que recién el gobierno, a través de su Ministerio de Educación u otro, se pongan a solucionar el problema. Es decir, el problema existía hace 3 meses o 4 meses atrás. Por lo tanto, ahí también de desidia. Hay una situación de abulia, yo diría en este momento, en la sociedad chilena, por las indefiniciones que por ellas se cruzan. Entonces, eso también se refleja a nivel de los gremios, a nivel de las negociaciones, a nivel de la constitución de organización social. Entonces todos quieren luchar, o todos quieren obtener alguna cosa rápida que den solución a situaciones específicas, de mejores salarios, de mejores reivindicaciones laborales, etcétera, pero soluciones que son particulares e individuales. Tengo la impresión que hoy día el individualismo colectivo, que es una de las características que tiene la sociedad neoliberal, se está haciendo cada vez más presente en la sociedad. Te aseguro que hay muchas organizaciones sociales que se plantean desde los territorios con una postura crítica, con una postura reivindicativa de algo distinto, que no van a participar en el próximo plebiscito. Yo le puedo encontrar razón o no le puedo encontrar razón, pero eso también va a significar una gran dispersión de lo popular en distintas agrupaciones que no van a acercarse a la institucionalidad y tampoco van a contribuir tal vez a la derrota de la Constitución republicana. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque en una situación de crisis profunda, de dislocación, de pérdida de la cohesión social y todo esto, ¿cierto? Cada uno busca salvarse como pueda. Esa es la mejor expresión del individualismo actual. Entonces eso explica que de repente aparezca un conflicto y se le busca una solución parche. Aparezca otro conflicto y aparezca otra solución parche. Pero no hay soluciones de fondo. El problema sustantivo también, Nelson, que yo creo que desde las izquierdas tampoco se levanta un programa que pueda mostrar una salida.
Fíjate tú, para hacer una comparación con lo que nos ocurre con el vecindario, ¿no? Argentina tiene una elección próxima, que tuvo una elección presidencial reciente y ahora tiene un balotaje. Pero ¿quiénes son los tres sujetos? Massa, Bullrich y Milei, los tres son representantes de alguna forma, de alguna expresión, de alguna perspectiva neoliberal. Y ahí no hay izquierda. ¿Te das cuenta? No hay izquierda. En Ecuador, para sustituir al presidente actual, Lasso, ¿cierto?, gana el hijo de un oligarca multimillonario, ¿cierto?, Noboa, si no me equivoco el apellido, Sí. que es representante también del neoliberalismo. Tenemos tres últimos representantes en Ecuador de lo mismo, ¿cierto? Lenín Moreno, Lasso y Noboa ahora son continuadores de políticas neoliberales. Bueno, nos vamos al caso peruano y observamos lo mismo. Nos vamos al caso, la disputa hoy día interna entre el Evo y el actual presidente de Bolivia, ¿cierto?, tiene que ver con tendencias neoliberales del actual presidente. Es decir, ¿dónde están las alternativas que se construyen desde la izquierda que puedan ofrecerle a la sociedad, a los trabajadores, al pueblo, a los estudiantes, a las mujeres, qué sé yo, alternativas? Que sean alternativas comunes, que sean nacionales y que no sean alternativas particulares, privadas. No, mire, yo le puedo a usted resolver el problema de esto y de este otro, pero si nos organizamos y creamos una isla. Yo el otro día conversaba esto en una población en Villa del Mar, en el campamento Cameiro Vada. Existen numerosas organizaciones en los poblacionales y territoriales, pero todas son islas compitiendo entre sí, pero no articulándose para tener un proyecto político común que organice una resistencia y organice sobre todo una posibilidad de futuro real y efectivo. Con Boric la gente se acercó porque quiso evitar que ganara Kast, pero Boric, ¿cierto?, y su gobierno ha sido más neoliberal que los últimos 4 y va a aparecer, ¿cierto?, sosteniendo la posibilidad de que el próximo presidente sea un sujeto de extrema derecha como Kast. Pero yo me pregunto, dentro de estos años y de estos meses, o frente a este mismo momento constitucional, ¿dónde está la alternativa? ¿Dónde está la figura o las figuras, hombres o mujeres, que puedan representar lo nuevo, lo de futuro? No tenemos eso. Es una desgracia. No se tiene. No se tiene en Argentina, no se tiene en Uruguay, no se tiene... aparentemente Lula podría representar aquello, pero con bastante dificultades, pero ni Petro en Colombia ha representado aquello. Entonces, hoy día, ahí esto no es particular de América Latina, sino que es un problema también de Europa y de otros países del mundo. Estamos no solo en Chile en este eterno neoliberalismo, sino que también el resto. Es un neoliberalismo en crisis. Tú mismo hacías la reflexión al comienzo del programa. Exactamente, sí. Es una crisis global del neoliberalismo. Pero lo difícil es que no hay alternativa por la izquierda. Las alternativas que se hacen presentes para enfrentar la crisis global del neoliberalismo es por la derecha. Es por la derecha. Y eso me pregunto, y debemos preguntarnos todos, ¿qué pasó con las izquierdas? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están los planteos que se presentan como innovadores? No los tenemos. ¿Por qué? Porque también
se ha producido ciertas renuncias, se ha producido cierto silencio, ciertos abandonos de posturas y de planteamientos que muchas veces se dice que son añejos, que son clásicos, que son viejos y que no sirven. Que no sirven. ¿Pero qué? A la derecha sí que le sirve el fascismo, como decías tú. El fascismo no puede ser más viejo, ya tiene 100 años. En 1922 fue la gran marcha de Mussolini sobre Roma, que inauguraba el fascismo. Y ya tiene 101 años. Y hoy día las derechas vuelven a recurrir a eso. Y nosotros no podemos recurrir a viejas planteos que se hicieron con el pensamiento crítico del siglo XIX o del siglo XX. ¿Por qué? Porque se encuentran añejos. Entonces hay una situación de regresión, de detención o de desesperanza total. De repente uno se empieza a preguntar, todos estos esfuerzos que se hacen, ¿cómo se logran capitalizar? Yo me pregunto en todas las personas que perdieron su vista, las personas que perdieron la vida en la protesta del 19, en la irrupción del 19. Todo ese sacrificio ha sido en vano. Mira lo más paradójico y lo más absurdo de este país. Matan a una narcotraficante de una manera cruel, salvaje, bárbara, y en esos mismos días, ¿cierto? Nadia, una presa política de la revuelta, se mata. Se suicida como tantos otros. Claro. Y tú sabes, Nelson, que no apareció esa noticia en ninguna parte, en ningún medio de comunicación de este país se dignó a decir algo con respecto a ella. Solamente en las redes sociales. Pero sí cubrieron el famoso funeral de la youtuber del narco. Que la forma que yo no estoy justificando la muerte de ella, estoy diciendo que el periodismo es capaz de cubrir aquello. Y nadie se entera, salvo nosotros por las redes sociales y por todo, ¿cierto? Nos enteramos que Nadia Romero se había suicidado porque llevaba meses en la cárcel, años en la cárcel, injustamente. ¿Por qué? Porque luchaba por una sociedad mejor, por una sociedad más justa, más igualitaria, etc. Pero no. Y eso es lo que demuestra, ¿cierto?, la sociedad en que vivimos. A ver, ¿dónde está la gran manifestación? ¿Dónde está el gran funeral? El funeral asistido de miles de pobladores, ciudadanos, trabajadores, mujeres, estudiantes que fueron a acompañar a Nadia en su última retirada de este mundo. Nadie fue. Discúlpame, pero fueron los amigos de ella y uno que otro. Pero el resto brilló por su ausencia. Eso es lo que yo digo, que esta es una sociedad que está profundamente fragmentada, está profundamente dislocada, y que lo único que le encanta es el disfrute, es pasarlo bien, es la evasión en el triunfo de la obtención de una medalla, en el triunfo de alguien que juega bien a la pelota o al remo o qué sé yo. Es el disfrute. Esto lo estamos viendo hoy día como fenómeno sociológico, ¿cierto?, de una sociedad que estaba muy de capa caída, hoy día vibra. Durante esta semana, la semana que recién pasó y estamos viendo cómo la sociedad chilena vibra con los panamericanos. Y salta y disfruta. Es como una evasión de todos los males. ¿Quién se preocupó, Nelson? ¿Quién se preocupó de saber que se había entregado el famoso manuscrito de la nueva Constitución o que se va a entregar? Nadie. Porque todos estaban viendo cómo jugaban los primos, cómo jugaban las chicas del voleibol, cómo jugaban las personas que están compitiendo en tenis de mesa, qué sé yo. Pero eso significa que una sociedad
que encuentra en esa manifestación una evasión a todos los problemas que tiene, a todos los problemas que la televisión o los medios le muestran a través de llenarlo de noticias de muerte, de crímenes, etcétera. Entonces esta es una sociedad. Somos una sociedad, para no excluirnos de ella, somos una sociedad enferma, que, mira, quedó en una sociedad choqueada por la fuerza de la irrupción popular y ciudadana de octubre del 19, choqueada por la forma como fuimos tratados todos los chilenos por el asunto del COVID-19 y que nos mantuvieron encerrados durante meses, choqueada porque sintieron los chilenos que podían tener mucho dinero si les devolvían el 10% y poder hacerlo y gastar lo que ellos querían. Choqueada por toda la situación de inflación que nos existe, que hoy día golpea. Choqueada por todo el cambio climático y los efectos que tuvieron sobre poblaciones enteras con las inundaciones y las lluvias. Es decir, es una sociedad choqueada, ¿te das cuenta? Y de repente encuentra uno, voy a decir una palabra que no quiero que me la asimile a nadie, pero es una palabra que refleja aquello, que es, de repente encuentra uno oasis de distracción, que es los panamericanos. Ve tú cómo la gente disfruta eso. ¿Cuánto tú has visto que a la gente le gusta el surf? Y todos estaban mirando cómo se hacía el manejo de la ola allá en Constitución, etc. Es decir, eso es lo que somos hoy día, una sociedad que está golpeada, una sociedad que está choqueada, una sociedad que no sabe por dónde ir, una sociedad que no encuentra ruta, que de repente fue tan fuerte el temblor, la erupción del año 19 que los movió, y que lo único que quieran es volver, y te lo aseguro porque yo lo converso con la gente, volver aquí en San Joaquín, volver a la situación anterior, a octubre del 19, cuando todo era, comillas, tranquilidad. ¿Sabes que hay un estudio? Con esto termino, Nelson. Ajá. Hay un estudio que hizo Vicente Espinosa, el sociólogo Vicente Espinosa y la Emanuel Barazot, que son dos estudiosos investigadores de la Universidad de Santiago, que hicieron un estudio sobre personas que por primera vez habían participado en manifestaciones, ya sea manifestación a favor o en contra de la situación de octubre. Y había los que estaban en contra, en lo que se denomina en sociología movimientos sociales en contra de algo. Decían, ¿por qué yo voy a cambiar? Y eso lo tengo muy, muy claro y subrayado. ¿Por qué voy a cambiar las instituciones o las reglas si a mí, con esas reglas y con esas instituciones, nos ha ido bien? Y yo estoy bien. Eso refleja una actitud. Eso refleja una forma de entender y observar el cambio social hoy. Yo no quiero cambiar aquello que a mí me dio estabilidad, que a mí me dio tranquilidad, que yo con estas reglas soy lo que soy. Uh-huh. ¿Cuánta gente, Nelson, en nuestro país pensará como esos personas que investigaron y entrevistaron la Emanuel y Vicente? Serios investigadores. Yo creo que ahí hay muchas de las respuestas, y incluso me hace pensar de lo que puede pasar en diciembre 17. Bueno, que nos podemos una sorpresa. Sombrío panorama. Sí, yo estoy muy pesimista. Análisis. Es como para pensarlo. Uh-huh. El próximo martes hemos invitado que venga justamente un dirigente político, ¿no? Uh-huh.
Y le vamos a preguntar, vamos a partir preguntándole justamente acerca de este panorama, que lo ve. Y él tendrá que responder porque tiene la responsabilidad de asumir ese papel. Ajá. Es el rol que tiene él en este instante, ¿no? Y es muy activo. ¿Quién es? ¿Quién va a ser, perdón? ¿No lo podemos adelantar? Claro, va a ser el presidente de este partido que no es conformado por otros tantos partidos, pero que es instrumental, de Lupa, ¿no? La Unión, la Unión Patriótica, la Unión Patriótica, Eduardo Artés, ¿no? Eduardo Artés lo hemos invitado para el martes próximo, adelantamos a quienes nos están escuchando, porque justamente la idea es que se haga responsable dirigentes políticos, él lo es, y hace muchos años viene y ha mostrado bastante actividad en el último tiempo. Hemos visto a través de las redes sociales que está en distintos lugares del país levantando opinión, propuestas. Preguntarle justamente este panorama, cómo él ve este panorama, pero también, desde luego, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hay una cantidad de otros personas que le vamos a hacer esta indagatoria, porque el tema para esta radio y para aquellas personas que pensamos en un país distinto, en un país amigable, en un país bueno para todos, ¿no? Y no para unos pocos solamente, necesitamos pensar, buscar pistas de solución, ¿no? Encontrar, ver la realidad y encontrar por dónde abrirnos paso para poder tener un Chile distinto, un Chile como lo planteó doña la presidenta electa en ese mismo día de la Convención Constitucional, la señora Loncón, que planteó que había que reconstruir Chile, ¿no? Profundamente, ¿no? Esa reconstrucción del país, que hay que hacerla, ¿no? Porque no podemos seguir con tanta gente viviendo en condiciones tan precarias, tolerando los abusos, las sinvergüenzuras. Le va a caer 20 años, dicen, de prisión, ojalá sean eso la cantidad final, a los generales de carabineros, los encargados de perseguir el delito, delinquiendo, y no estamos hablando de oficiales menores, la máxima autoridad de la policía, en el robo más grande que ha habido hasta ahora de los fondos públicos, de todos nosotros, la plata de Moya, ¿no? Y eso ocurre en el ejército también, y ocurre en los diputados, en los senadores. Es decir, una corrupción instalada. El país no puede continuar de esa forma. No podemos hacer que los niños y jóvenes, los hijos nuestros, los nietos nuestros, tengan un país de esas características, ¿no? Tiene que haber valores éticos, tiene que haber una moral distinta, ¿no? Aunque vivamos en condiciones a lo mejor económicas más complejas, pero que la llevamos todos igual, y no unos pocos supermillonarios que ostentan una cantidad de recursos que lo hace competir incluso con las principales gente que tiene dinero en el mundo entero. Hay un par de chilenos que están metidos en esos rankings de alto nivel, de alto nivel. Entonces, tenemos Pero para eso, Nelson, hay que tener claridad de que hay que disputar la estructura del poder. Sí, no hay duda. No solamente el poder político, sino el poder social y económico, que no necesariamente el poder, ese poder está en la moneda, sino que está en otros lugares. No. Mientras no se tenga claridad de aquello, no vamos a poder avanzar hacia lo que tú planteas de una sociedad justa, igualitaria, buena para todos. Claro, buena para todos. Sí. Creo que es el momento también para pensar en las utopías, volver a levantar las utopías. Fundamentalmente algo que oriente, señalar un norte, aunque no sea alcanzable a corto tiempo. Y a partir de esa utopía compartida, ¿no? Ver cómo llegar a ella, cómo construir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso va a separar la paja del trigo, yo creo. Espero que en ese proceso se caigan toda la cantidad de sinvergüenza y pillos que medran de esta situación. Juan Carlos Señor Gómez Leighton, muchas gracias por tu presencia en esta radio humilde de Renca, pero que se atreve a hablar
a Chile entero y a quien quiera escucharnos nuestras posturas, a promover, a incentivar el pensamiento autocrítico, el pensamiento propio de cada cual, independiente, autónomo. El ser humano es eso a última hora, es dignidad. Y para ser digno, ¿no?, y reclamar derechos y libertades, pues tenemos que ponernos a caminar en esa perspectiva. Gracias. Tus palabras finales, Juan Carlos. No, solamente, Nelson, agradecerte la oportunidad de expresar las ideas que uno tiene y que para que todo el resto de que nos escucha las pueda meditar, reflexionar, discutir, enojarse con ellas también, porque eso es bueno. Porque yo creo que cuando hay un enojo hay una reacción, y la reacción permite elaborar pensamiento crítico sobre lo que se ha escuchado. Así que gracias por la oportunidad, y siempre con Radio Renca. Renca contigo. Renca contigo. Así que, contigo gracias, y con todos aquellos que nos escucharon, a quienes agradecemos su presencia. A nuestro amigo Julio Candia, que nos escuchaba de Jujuy, Argentina, y nos mandó ese saludo. A Gloria Silva Núñez, que nos saludó desde Putaendo, en la región de Valparaíso, pero en la Aconcagua, en el Valle de la Aconcagua. A todos ellos y a la gente de Renca, luego, un gran abrazo. El próximo martes nos estamos encontrando nuevamente. Sin olvidar a los presos políticos, ¿no? Recién nos recordaba el suicidio de una de las presas políticas, Nadia. Se suicidó esta chica hace horas atrás, ¿no? 2 o 3 días atrás. Una semana, ¿Sí? hace exactamente una semana. Y justamente cansada, agotada, seguramente su conclusión de haberse jugado hasta el pellejo, como le ocurrió a mucha gente que otros lo perdieron durante el reventón social, ¿no? En el caso de ella, caer detenida, yo creo que esa situación la de haber desmoralizado y de ver este panorama que hemos estado conversando hoy día. Pero también los presos mapuche. Nos acordamos de los presos que luchan por su independencia y autonomía, por sus tierras que les pertenecen, ¿no?, y que le han sido arrebatados por los grandes poderes económicos del país. A ellos también nuestra palabra de despedida. El próximo martes nos vemos. Una solidaridad profunda con todos los palestinos repartidos por todo el mundo. Exactamente. Y nuestra solidaridad con el pueblo palestino, lo iba a señalar, ¿no?, que están viviendo el apartheid, como lo analizamos la semana pasada, y un verdadero genocidio en manos del sionismo israelita. No son todos los israelitas en esta postura. Ha ido creciendo la rebelión interna en el país contra Netanyahu, ¿no?, y los crímenes que están cometiendo. Nuestra voz también se suma, ¿no?, la voz de esta radio de Renca Contigo. Creemos que interpretando a un grueso número de renquinos y de gente de nuestro país horrorizada, que presta apoyo, cariño y solidaridad a quienes están sufriendo hoy día la muerte de sus hijos, de sus abuelos, ¿no?, que son y las mujeres, que es el grupo mayor de la gente que ha caído asesinada por las bombas que deja caer el Estado de Israel. Hasta el próximo martes, estimado amigo. Muy buenas noches. Finaliza tu programa No Más. Te esperamos el próximo martes desde las 19 horas en www.rencacontigoweb.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com. Ahora, las entrevistas las puedes volver a escuchar desde las 14 horas en Renca Contigo. Desde Renca para el mundo, www.rencacontigoweb.com. Te indicamos la hora en rencacontigoweb.com. Son las 8
con 23 minutos. Nuestra programación está hecha para ti. Lunes, 19 horas. Gente